todos. Muchas gracias a DEC por la organización de este evento que hace que todos podamos estar acá escuchando charlas tan interesantes. Así que gracias por todo el tiempo que sé que llevó la organización de este evento. Es un placer para mí poder estar acá hoy compartiendo con ustedes. Bueno, así que déjenme arrancar presentándoles este indicador. Este es un indicador que construye Circle Economy todos los años, que nos mide nuestro nivel de circularidad global. Este es el último dato del año 2025, que lo que nos dice es que el mundo es 6.9 circular. ¿Qué significa eso? Significa que de todos los recursos que estamos utilizando como sociedad, solo 6.9 son recursos que se recuperaron, residuos que se recuperaron y se vuelven a insertar a la industria como nuevos recursos. Todo el resto son recursos vírgenes. Ahora, lo interesante es que este indicador se viene midiendo desde el 2018 y viene cayendo año a año. Ahora, ¿por qué es la causa? ¿Por qué viene cayendo? Primero, déjenme decirles que nuestra capacidad de reciclaje o nuestros volúmenes de materiales que recuperamos y reciclamos vienen creciendo. Estamos mejorando nuestras formas de reciclar. Sin embargo, nuestro consumo total de recursos viene incrementándose a una tasa más alta que la capacidad de reciclaje que estamos teniendo. Es decir, estamos utilizando más materiales que nunca. Para entender un poco este concepto, en los últimos 50 años, la población mundial se multiplicó por 2 y, sin embargo, el consumo de materiales se multiplicó por 3. Pasamos más o menos de un consumo per cápita anual, estos son valores promedios de 8.2 toneladas de recursos por persona por año, a 12.6 toneladas de recursos por año que utilizamos. Y lo más importante es que si no hacemos algo para cambiarlo, este indicador de este volumen de materiales que utilizamos va a seguir creciendo y se estima que puede crecer hasta un 60%. Y acá agradezco mucho que Brent presentó previamente lo que es puntos de inflexión. El científico previo a mí ya presentó lo que son puntos de inflexión, porque la idea es conectar efectivamente cuál está siendo el impacto que esta extracción de recursos tiene efectivamente sobre su ambiente. Entonces, muy similar a lo que les decía Brent recién, les traigo el concepto de lo que son los límites planetarios, que son aquellas áreas seguras para el planeta. Y actualmente sobrepasamos 6 de esos 9 límites planetarios. Muy similar a lo que les decía Brent recién, hay 3 grandes límites que son la pérdida de biodiversidad, la contaminación química y el ciclo de nitrógeno y fósforo, en donde ya estamos en una zona de alto riesgo. Ya superamos esos puntos de inflexión que decía Brent. Mientras que en otros 3 áreas o límites, que son el cambio climático, los cambios de uso de suelo y el consumo de agua dulce, estamos en una zona de riesgo medio. Ahora, conectando estos 2 puntos que les decía, ¿hay una causa común que se alinee de por qué estamos superando estos límites planetarios? ¿Podemos encontrar una única causa? Y déjenme presentarles que hoy hay 4 sistemas globales. Brent nos habló del sistema alimentario, que es el principal, lo que es alimentario y necesidades de nutrición, pero sumado a eso tenemos el sistema de lo que es construcción o necesidad de vivienda. También tenemos lo que es bienes manufacturados y en último nivel lo que es transporte y movilidad. Y estos 4 sistemas son responsables y están abonando a superar estos límites planetarios, como recién nos decía Brent. Acá hay un pequeño gráfico, siempre van a encontrar las fuentes, si después alguno quiere saber de dónde viene, me puede venir a buscar o hablar con la presentación de ADEC para pedir la información específica, pero cómo efectivamente la forma en que estamos extrayendo, usando y disponiendo en fin de vida esos recursos en estos sistemas alimentarios están abonando directamente al desborde de estos límites planetarios, estos que vemos, que estamos conversando en la charla anterior y en estos. Entonces, como para resumir esta primera parte, la triple crisis planetaria, que es cambio climático, que tanto se habla, pérdida de biodiversidad y contaminación, tienen un factor común. Podemos decir que, efectivamente, la forma en que extraemos, procesamos y usamos nuestros recursos es esa causa común. Hasta acá alguna información a nivel global. Déjenme traer algunos desafíos y oportunidades comunes que tenemos como región de Latinoamérica. La verdad es que tenemos muchas similitudes y también oportunidades para encararlo en conjunto. En primer lugar, hoy en nuestra región la economía es principalmente lineal y extractiva,
pero sobre todo quiero que puedan recordar el mensaje de que somos el granero del mundo, ¿no? Y esta sería la frase para recordar, ya que efectivamente nuestra región posee gran volumen de las reservas de hierro, de litio, de cobre, de masa boscosa, de agua dulce, fuentes petroleras, y hoy las estamos utilizando y extrayendo para abastecer necesidades locales, pero también para abastecer necesidades globales, ya que el 40% de lo que nosotros extraemos en nuestra región se exporta para abastecer a necesidades globales. Entonces, nuestra región sigue teniendo un desafío, que es cómo logramos incrementar nuestro desarrollo económico y, por lo tanto, nuestro bienestar humano, ¿no? Esto que estamos yendo a buscar. Entonces, el desafío y cómo hacemos para lograr desacoplar lo que es el uso de recursos, que lo van a poder ver en el gráfico en la línea verde, lo logramos desacoplar de lo que puede ser el desarrollo económico o la actividad económica, la línea celeste que pueden ver en el gráfico, y asociado a eso el bienestar humano que estamos yendo a buscar, que es esa línea violeta que pueden ver ahí. Entonces, el desafío y el objetivo de llevarse esta charla es cuáles son esas líneas de acción que nos permiten pensar en cómo desacoplar esas líneas y poder avanzar en ese camino, ya que esto es esencial y necesario en busca de un futuro más sostenible. Y hasta acá mi idea no es darles una clase teórica de economía circular, no viene con ese objetivo, así que no voy a traer una definición teórica, sí algunos pasos y estrategias concretas, pero déjenme decirles que desde la definición, la economía circular nos permite pensar efectivamente cómo hacer esto, cómo desacoplar una actividad económica, un ingreso económico de un consumo necesario de recursos o toneladas de recursos. Entonces, si esta es la definición o desde la definición es la economía circular, ¿por qué hoy vemos que esa transición está siendo lenta o no tan rápida como querríamos? Entonces, primero 4 grandes desafíos que nos permiten justamente pensar cómo proceder y cómo ir hacia caminos de acción para eso. En primer lugar, lo que es bajo acceso a financiamiento. Hoy, usualmente lo que es tanto bancos, fondos de inversión, evaluadores de riesgo, están acostumbrados y tienen herramientas para medir lo que son los modelos tradicionales. Hay indicadores claros, hay rendimientos esperados, mayor seguridad. Mientras que las estrategias circulares o modelos de negocios circulares todavía tienen un desafío para construir esa línea de base de información que permita disminuir el riesgo y acceder a mayor financiamiento. Y también me gusta decir que falta un Tinder que una efectivamente a aquellas organizaciones que ya tienen un modelo de negocio, que están pensando y tienen la solución, pero ¿cuál es esa fuente de financiamiento, ¿no? Ese Tinder que une a las dos partes, que obviamente se traduce en una agenda más visible, centralizada de fuentes de financiamiento y que une esas dos partes en la cadena. En segundo lugar, lo que es desfasaje entre inversión y retorno. Las soluciones circulares suelen requerir una inversión inicial alta, ya sea de infraestructura, tecnología, know-how, etc. Y el rendimiento se suele representar y venir aparejado en un tiempo más adelante, ¿no? Y hay cierta incertidumbre sobre el retorno. Bueno, ¿cuándo va a venir? ¿Cuánto voy a recibir? Entonces, ese desfasaje hoy todavía genera incertidumbre. En tercer lugar, lo que son condiciones de mercado poco favorables. Hoy lo que son las soluciones lineales o las soluciones con recursos vírgenes ya vienen en una economía de escala, donde efectivamente son cadenas productivas consolidadas. Y obviamente, y en consecuencia, lo que son soluciones secundarias, circulares, de materia prima secundaria o recuperada, todavía tienen un desafío en poder llegar a esa economía de escala que le permita competir en condiciones más justas y competitivas. Y en línea con eso, también aquellas empresas que hoy están pensando productos circulares tienen también una búsqueda de quién es ese cliente destino que está interesado en efectivamente absorber su producto con capacidad y escala compatible. Y en cuarto lugar, y es uno de los mensajes que me gustaría que recuerden también de la charla, es que pensar la circularidad aislada y separada de las otras agendas de sustentabilidad, como son la agenda de mitigación y adaptación a cambio climático, la agenda de estrés hídrico, la agenda de eficiencia energética, lo que hace es no ver el potencial que tiene la circularidad para efectivamente construir y abonar hacia esas otras agendas de sustentabilidad. Y voy a volver en esto en un ratito.
Ahora, les conté desafíos, pero la verdad es que también le quiero traer la otra cara de la película. Hoy la circularidad empieza a ocupar un rol clave dentro de las agendas empresariales. Este es un informe súper interesante que se los recomiendo para leer, que lo hizo el Foro Económico Mundial del año pasado, que lo que hace es entrevistar a más de 450 directivos, C-level, top management, de distintas empresas del sector manufactura y comercial, y le preguntó si la circularidad era importante y por qué era importante. Y este estudio lo que nos dice es que hace 3 años el 40% de las empresas consideran a la circularidad importante. Hoy el 75%. Y ellos mismos consideran que en 3 años el 95% de las empresas va a considerar importante la circularidad. Pero más importante que esto, y que es muy valioso este estudio, es que le preguntan por qué es importante la circularidad. Y el 97% de las empresas dice que es importante que adoptan soluciones circulares impulsados por otras razones que no son la sustentabilidad en sí mismo. ¿Cuáles son esas razones? El 73% de estos directivos o top management consultado ven la circularidad la posibilidad de generar un crecimiento de ingresos, ya sea por nuevas oportunidades comerciales, de modelos de negocio como reacondicionamiento, reparación, producto como servicio. Ven la posibilidad de generar ingresos recurrentes con un mismo producto puesto en el mercado que genera recurrencia de ingresos. Permite acceder a nuevos mercados o a nuevos segmentos de mercado de ciertos clientes que son más sensibles a la sostenibilidad. Y sobre todo mejora la propuesta de valor y diferenciación frente a la competencia. Un 56% de estos directivos consultados dice que ve la circularidad la posibilidad de reducir costos. ¿En dónde? ¿En qué costos? Bueno, los costos de disposición de residuos, costos que son elevados y crecientes. Ve la posibilidad de disminuir el consumo de materia prima o insumos por bajar ese consumo y lo que lleva aparejado menores costos de logística, menores costos de acopio, menores costos operativos en el medio. Así que este es el segundo de los impulsores o razones. Y la tercera, y justamente les hablaba de esto recién, es que estos directivos ven la posibilidad, efectivamente, un 65% ven la unión con poder reducir emisiones gracias a estar llevando adelante estrategias circulares. Ya que la circularidad o estas líneas permiten reducir emisiones de una extracción de recursos vírgenes, permite reducir lo que son las emisiones de procesamiento de esas materias primas y obviamente lo que son las emisiones de ese fin de vida, de disposición, ya sea en un relleno o distintas alternativas de disposición. Entonces, yo como organización, ¿cómo lo llevo adelante? ¿Cómo me aprovecho de estas razones para aplicarlo y llevarlo adelante desde mi organización? Les voy a presentar 4 estrategias concretas que sería cómo cada uno de ustedes desde su organización puede pensar cómo aprovecharse de esas ventajas competitivas. En primer lugar, lo que es reducir, es decir, hacer más con menos. Esto nos permite o nos implica pensar el diseño de los procesos para disminuir la cantidad de material que utilizo en una misma unidad producida. Entonces, esto permite disminuir los costos de producción por menor materia prima o insumos necesarios, transporte, almacenamiento, como les decía, mejorar márgenes y reducir riesgos que puedan estar asociados a lo que es escasez o volatilidad de insumos. ¿Cómo la podría aplicar? Si la quiero aplicar, ¿cuál sería el paso a paso de esto? Bueno, en primer lugar, pensar en estrategias de codiseño o diseño en el origen que permitan repensar y rediseñar mis productos y servicios con una lógica de manufactura eficiente, que permita reducir gramaje, reducir volumen para el mismo envase o producto que yo quiero poner en el mercado y que permita sustituir materiales que son intensivos en peso por materiales más ligeros, efectivamente. Por ejemplo, productos también con menos componentes. Algunos ejemplos de esto, les traje 2 ejemplos. El primero es una aplicación tecnológica, es una aplicación argentina. Todo lo que es inteligencia artificial y tecnología viene a abonar muchísimo a esta estrategia porque permite justamente hacer procesos más eficientes. Entonces, esta es una aplicación tecnológica que lo que permite es
conocer la zona específica y trabaja con agricultores, y conocer las características específicas de ese suelo y poder reducir al mínimo el consumo de agua necesario para que la producción siga siendo, incluso pueda mejorar su rendimiento. Así que este es uno de los ejemplos que Quilimo, y en todo lo que es tecnología hay muchísimo para trabajar en esta estrategia que es de reducción. Y el segundo de los ejemplos es una empresa de emprendimiento paraguayo, no sé cuántos de acá lo conocen, espero que muchos de acá lo conozcan. Gogi es una empresa de emprendimiento que lo que hace es ofrecer productos cosméticos sólidos. Acá creo que el caso que me parece súper interesante es que la transformación de un shampoo o acondicionador líquido que requiere un envase plástico para poder ponerlo en el mercado, si nosotros hacemos esa transformación en un producto sólido, eliminamos la necesidad de ese envase plástico que estaba ahí. Entonces, desde esta estrategia podemos justamente estar reduciendo el uso de materiales, brindando el mismo producto. En segundo lugar, segunda estrategia, es la estrategia de poder reemplazar insumos vírgenes, o sea, materia prima virgen, por materiales reciclados o renovados o materia prima secundaria, todos nombres que se puede decir para esto. Y para esto es clave pensar efectivamente en cómo activar esas cadenas circulares, cómo activar esas cadenas de suministro que me permitan hacerme de esos materiales secundarios. ¿Cuáles son los beneficios? Reduce la exposición a volatilidad de precios internacionales de esas materias primas que si no estaría utilizando. Asegura acceso competitivo a materiales y sobre todo permite anticiparse a futuras exigencias regulatorias. Déjenme comentarles que lo que es normativas en cuanto a porcentaje de contenido reciclado es una de las tendencias que más están ocurriendo a nivel global, tanto en Europa como en Estados Unidos y de hecho en nuestra región. O sea, en el 2022, de hecho Paraguay tiene una normativa que exige un porcentaje de contenido de PET dentro de los envases, que arranca en un porcentaje de un 15% y tiene objetivos para llegar al 2030 de un 40%. Entonces, todo lo que es exigencias normativas en contenido reciclado es una de las tendencias que empiezan a generar presión. Entonces, justamente pensar en esta estrategia para dar respuesta es clave. ¿Cómo aplicarla? ¿Cómo la llevo adelante? Bueno, lo importante es poder asegurar ese suministro de materia prima secundaria. Entonces, trabajar con alianzas en la cadena de recuperación, ya sea con recuperadores urbanos o empresas que hagan recuperación, empresas que hagan transformación, ya sea grupos sectoriales, grupos gubernamentales o no gubernamentales que estén trabajando en planes de recuperación de materiales secundarios es clave para asegurar ese suministro. Invertir en infraestructura, ya sea de separación, de recolección, de transformación, para que obviamente poder asegurar ese material. Y definir acuerdos de suministro a largo plazo, para justamente lograr que esa cadena circular sea activa. Algunos ejemplos de esto, también les traje dos ejemplos. La primera es una empresa mexicana, una empresa textil mexicana, que tenía una gran línea de producción de productos, obviamente, con fibras textiles vírgenes. Y decidieron incorporar una línea nueva con fibras textiles recicladas. Digo, para los que saben un poco de la industria textil, es un desafío bastante alto llegar a una fibra reciclada de alto valor. Ellos justamente están trabajando con una cadena de recuperación de los residuos textiles que les abastecen del material y mediante la transformación de su proceso interno permiten hoy tener una línea de productos de alto valor agregado con fibras textiles recicladas. Y en segundo caso, un caso paraguayo, Borja Guitarras. Acá me parece un caso interesante, sobre todo porque también nos habla de una alianza, esto que les digo que es tan importante en esta estrategia, una alianza que hace Borja junto con FIF y Tetra Pak. FIF es la industria que hoy recicla en Paraguay lo que es los envases de Tetra Pak. Y frente a esta alianza, ellos hoy pueden ofrecer al mercado tanto guitarras como ukeleles que tienen un reemplazo de sus materiales originales vírgenes de madera por estas placas de polialuminio que salen como resultado del reciclaje de Tetra Pak. Tercera de las estrategias, extender la vida útil o diseñar para durar. Que significa pensar que un mismo producto puede estar más tiempo en el mercado mediante, por ejemplo, estrategias de reparación, de reacondicionamiento.
Entonces, ¿qué beneficios me trae esto? Bueno, lo interesante acá es que justamente es el caso en donde yo puedo trabajar con una retención o fidelización de clientes, ya que ese mismo producto se encuentra en el mercado y permite generar ingresos recurrentes frente a esas alternativas o modelos que extienden su vida o su permanencia en el mercado. Y por lo tanto aumenta el valor que tiene ese producto en un mismo ciclo de vida. ¿Cómo aplicarla o cómo llevarla adelante? Bueno, primero entender cuáles son esos segmentos de clientes que están interesados en esta estrategia. Diseñar productos que sean modulares, que sean fáciles de reparar, que yo le pueda sacar una parte y hacer el reemplazo de esa parte, que pueda efectivamente facilitar las alternativas de reparación. Y, muy importante, desarrollar servicios ya sean propios de la misma organización o a través de terceros que brinden alternativas de reparación, mantenimiento y permitan que esto ocurra efectivamente. Y en línea con esto, un caso muy particular que me parece súper interesante es el caso de PSA. PSA es una empresa argentina que hoy tiene presencia en Latinoamérica, de hecho está en Paraguay particularmente, y que se dedica a lo que es abastecimiento de agua residencial y comercial. Y ellos, desde el diseño de sus productos, tienen varias instancias de pensar productos para mayor durabilidad o reciclabilidad. Entonces, como dos de las líneas, la verdad es que tiene una cartera grande de productos, pero como dos de las líneas claves que hacen para esto, una es que ofrecen repuestos para ciertos productos que tienen posibilidad de reemplazo de esos repuestos y entonces yo mismo como usuario puedo hacer un recambio de la parte que está gastada, agotada, etcétera, y extender la vida útil del producto. Pero el segundo de las líneas es lo que es el plan canje. Ellos permiten que una vez que los equipos están agotados, que en general son 3 años más o menos, el cliente pueda pedir un equipo nuevo mediante la entrega de ese producto anterior. Y ese producto es recibido, todos los productos agotados son recibidos en las plantas de PSA, son desamblados, desarmados, son separadas sus partes y se envían a reciclar el gran porcentaje de esos componentes para volver a procesarse y hacer purificadores nuevos en un ciclo cerrado. Y el último de los casos, y ya para cerrar la charla, es lo que es monetizar residuos. Esto nos permite efectivamente pensar que un residuo, que para mí es un residuo, puedo encontrarle una alternativa de valorización y de monetización, ¿no? De transformarlo en un valor y en un activo, ya que dejan de ser un pasivo en sí mismo y se transforman en un ingreso económico para mi organización. ¿Y cómo la puedo aplicar? Bueno, en primer lugar, identificar cuáles son mis corrientes de residuos, ya sea industriales o postconsumo, conocer cuáles son mis costos actuales, y a partir de ahí empezar a pensar, ¿hay posibilidades de reprocesamiento interno? ¿Yo lo puedo incorporar en mi proceso internamente de alguna manera? ¿Puedo agregar alguna instancia de tratamiento o de gestión interno para poder procesarlo? Y si no, ¿cuál es la oferta y demanda de ese material en el mercado? ¿Hay otra empresa que mediante una simbiosis industrial pueda aprovechar ese producto y por lo tanto me genere un ingreso a mí para eso? Déjenme contarles 2 casos de este ejemplo y ya terminamos. Una es Prolade, una empresa mexicana que produce aceite de palma certificada y que ellos tienen una gran generación de residuos agrícolas, parte de su producción de aceite de palma, y lograron, mediante la instalación de un equipo de pirólisis, que es un equipo de combustión interna, generar un biocarbón, un material que lo utilizan como fertilizante de los mismos suelos donde ellos hacen su actividad productiva. Entonces, mediante esta valorización de un residuo, permitieron efectivamente un reprocesamiento interno para uso, reemplazando fertilizantes sintéticos. Y en segundo lugar, producto de cerveza producido por Palo Santo y Casa Rica, disponible en las tiendas de Casa Rica, también espero que muchos de ustedes la conozcan. La verdad es que es un producto súper interesante porque permite, por una parte, aprovechar los residuos de la industria del pan, los residuos de la industria alimenticia, para reemplazar cebada virgen de la industria de la cerveza, produciendo esta cerveza. Y además de eso, los residuos del proceso de la cerveza que genera un bagazo final, es utilizado nuevamente por la industria del pan para generar un pan con alto contenido de fibra.
Entonces, lo interesante es que es circular de dos lados, o es circular en toda su cadena de valor, como logró certificar por Ellen MacArthur este producto. Así que para cerrar, cuatro estrategias: reducir, abastecer circular, ralentizar y monetizar. Y me gustaría que puedan recordar estas 4 estrategias pensando que la circularidad no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta clave que nos ayuda efectivamente a encontrar ventajas competitivas para todos los que puedan anticiparse a este cambio. Espero que como todos ustedes. Muchas gracias.